todo lo que sabemos es un constructo masculino. Todos nuestros referentes son hombres. De hecho, a vosotras y a cualquiera que pueda oír este vídeo, le invito a que piense en cuáles son sus referentes. ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Listo! Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba así, así, si planchaba peyola. Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que... Los medios de comunicación son verdaderos generadores de estereotipos y reproducen continuamente estereotipos. No hay quien entienda a las mujeres, llevo años intentándolo. Tendrían que ser como la tele, que trae manual de explicación. Los medios de comunicación posiblemente sean los máximos responsables de los estereotipos y del machismo, porque siguen perpetuando un tipo de ideal de mujer que no es real. Si tú ves las películas, programas con mujeres y hombres y viceversa, las presentadoras o azafatas que a veces aparecen en televisión, vemos que hay un ideal de estética muy determinado y muy concreto, una imagen de la mujer que perpetúa la idea del amor romántico, la mujer que se entrega, que es apasionada, que no es reflexiva, que no es crítica. En cambio, el modelo que aparece del hombre es el hombre que toma decisión, que tiene capacidad de juicio, que cuida su aspecto físico asociado a la fortaleza, porque el hombre protege, el hombre cuida. Me gustan las chicas guapas y que tengan buen culo. Y la que no, que se quede en su casa. No quiero conoceros a ninguna de las dos. Vaya, por Dios, ¿por qué? Porque no me gustáis. Nunca en mi vida, lo digo aquí, me han dejado. Y si no, que venga una en toda España y diga que me ha dejado y me río en su cara. Això és el que se li està venent a la gent jove. Aquests estereotipos i aquests paradigmes d'amor que te fan patir, que són perillosos, que són violents. Claro, i això no és amor, això és una altra cosa, no? Per tant, el cine, la música, i aquestes cançons de tu, yo te domino, tu vas a ser mía, i si no veràs, i te vuelvo a dar, i... que tu dius, això quin paradigma està transmetent? És a dir, no només són els mitjans de comunicació, també és tota la cultura al voltant del cine, de la música, que hem de saber també distingir, no? Òbviament, sempre va haver una llicència poètica, una narrativa, una poesia, unes lletres que estiguen bordejant este amor passional i fatal, però hem de saber distingir-ho de lo que és una relació humana, sana, en la realitat, fora de los vampiros i los hombres lobo, en la que aquesta relació té que estar basada en la llibertat, en la igualtat i en el respecte. I si no, no és amor, és una altra cosa, no? I això és molt important, que la gent des de molt xicoteta ho vagi aprenent, que l'amor no pot fer mai mal, y si fa mal es que no es amor. La música está diciéndonos que ellos tienen que ser muy machotes, que buscan pibones, como la mujer de Despacito, que es una tipa espectacular, con unas curvas espectaculares y que todo el mundo se gira a mirarla. Por lo tanto, ella tiene que ser guapa y él tiene que ser el que elija, tú sí, tú no, tú vales, tú no vales. Despacito, firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Los libros, las películas, por un lado son reflejo de la cultura que vivimos y por otro lado influyen en la sociedad en la que estamos, de tal manera que efectivamente si ponemos a una persona a escuchar canciones violentas continuamente y solo recibe esos inputs de la sociedad, pues eso puede hacer de esa persona una persona violenta. Se pasa días enteros sin dirigirme la palabra, tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. Nunca me besa cuando sale de casa. Bueno, no me digas más. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento?
Y hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hay datos que golpean a la sociedad. 703 mujeres muertas en los últimos 10 años por la violencia machista, 45 en lo que llevamos de 2013. ¿Son suficientes las medidas de protección con las que cuentan las mujeres que se atreven a denunciar? El año pasado se presentaron más de 129.000 denuncias. Aproximadamente la cifra es escalofriante. Es escalofriante porque va oscilando entre 60 y 70 mujeres que llegan a ser asesinadas al año. Lo que está claro es que son asesinadas un número indecente de mujeres. Ninguna, ni una sola, tendría que ser asesinada. La violencia no es solo el agredir a alguien físicamente, sino en cuanto a violencia de género, pues obviamente está la física, ¿no? Que es la más evidente cuando lleva una mujer moratones y tal. También el maltratador intenta que esa violencia física no se vea, pero luego hay muchas otras tipos, la psicológica, ¿no? El maltratador a la víctima suele pues hundirla, ¿no? Tú no vales nada, tú eres una mierda. Entonces la mujer se llega a hundir mucho psicológicamente y anímicamente. Otras violencias que hay, que luego pueden justificar el que la mujer no quiera denunciar, puede ser una violencia más indirecta, por ejemplo, cara a los hijos o las hijas, o la económica, ¿no? Por ejemplo, suele ser que los ingresos mayores, o sea, el nivel de ingresos mayores suelen ser aportados por los cabezas de familia, hombres. En base a la mujer muchas veces no trabaja o trabaja por un salario mucho más bajo o tiene reducida la jornada laboral también por el tema de cuidar a los hijos o hacer tareas domésticas. Fíjense, una mujer tendría que trabajar 79 días más al año para ganar lo mismo que un hombre. La brecha salarial cada vez es mayor. Fíjense en la pantalla. Si usted es mujer trabajadora, cobrará un 23% menos que si es un hombre trabajador. Frente al machismo, en principio lo que hace falta es mucha educación, tanto desde el colegio, desde los padres, desde la televisión, desde las películas. La única manera que tenim de vèncer la violència de gènere, de que algun dia puguem dir a 31 de desembre enguany no han assassinat a cap dona, per aconseguir això hem de canviar a la gent des del sistema educatiu i per això és tan important que aquestes campanyes de prevenció i aquestes reflexions sobre les relacions igualitàries entren en els col·legis i en els centres educatius. El feminismo ha tenido, y el movimiento feminista ha tenido una gran influencia en el ámbito educativo, partiendo de la base de que la mujer ha podido acceder a estudios que tradicionalmente eran de hombres. También ha tenido influencias muy positivas en el ámbito electoral o en el derecho al trabajo o en la igualdad ante la ley. Era Angela Davis, ¿no? El feminismo es esa idea loca que pide igualdad entre hombres y mujeres, y es que no tiene más misterio. La descripción que hace la RAE, por ejemplo, que es muy básica, ¿no? Me hace mucha gracia a veces, ¿no? Pues salen famosos, actrices o actores, les preguntan, ¿eres feminista? Y dicen, no, yo feminista no, yo apoyo la igualdad, ¿no? Y es porque los grandes medios de comunicación y las voces más reaccionarias pues nos quieren hacer ver que ser feminista o el feminismo es una cuestión de radicales, de gente muy de extrema izquierda, de gente muy de cuatro locos y sobre todo cuatro locas, ¿no? Y ahí vemos como muchas veces la gente pues se lo come, ¿no? Ese discurso se lo come. Es esperanzador ver el movimiento de las mujeres y que creo que son nuestras alumnas las que tienen que luchar por eso y no conformarse y que tienen que continuar lo que otras mujeres han estado haciendo para que el papel de la mujer sea realmente un papel igualitario, sobre todo en igualdad de oportunidades respecto al hombre. Es necesario desde ya reconocer ese protagonismo desde el principio, rehacer la historia, la literatura, las ciencias, la música y el arte para dar cabida a una historia colectiva. Porque lo que tenemos es un tremendo desconocimiento sobre el peso real de la mujer en la historia.